Davar Musar, la naturaleza del alma judía contra el alma no judía. Existe una visible idolatría en el Talmud, en el judaísmo rabínico, y por extensión en el cristianismo evangélico. Entre sus enseñanzas más abominables está la doctrina racista y elitista sobre la superioridad del alma judía frente al alma del gentil, un concepto ajeno al Tanaj y totalmente incompatible con el mensaje profético y mesiánico. Esta enseñanza no solo es blasfema, sino que constituye una traición directa a la Torá y a los profetas. Hoy más que nunca los fieles deben regresar a las escrituras auténticas y rechazar la ley oral que ha usurpado el lugar de la Torá escrita. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar de un tema que tiene que ver con otra religión? Si la postura de la fe ebionita es de mucho respeto con respecto a las demás religiones. Bueno, porque comúnmente se nos confunde con cristianos porque creemos en el Maestro Jesús y consideramos que Él es el Mesías, y se nos confunde con judíos porque seguimos la Torá. De modo que hay personas que creen que nosotros tenemos el mismo concepto de los judíos acerca de que el alma de un ebionita es como ellos, los judíos, creen que es el alma judía. Es decir, como especial, mientras que el alma de los goim o de los gentiles, los no judíos, son como inferiores para ellos. Entonces vamos a hablar de este tema. El Talmud babilónico o el Talmud Babli, que los rabinos consideran Torah Shebe'al Peh o ley oral, hace afirmaciones inquietantes sobre la naturaleza del alma judía, según ellos, frente al alma de los goyim, de los gentiles. Talmud Babli en Yevamot 61a dice: ustedes son llamados Adam, pero los pueblos del mundo no son llamados Adam. Esta afirmación, basada en una interpretación forzada de Ezequiel 34:31, implica que solo los judíos poseen verdadera humanidad, mientras que el resto de la humanidad son como animales o son inferiores. El término Adam aquí se usa como un símbolo de alma completa o de espiritualidad plena. Talmud Babli en Baba Metzia 114b dice: si un gentil golpea a un israelita, merece la muerte porque ha golpeado a la Shejina. Aquí se equipara al judío con la presencia divina misma. La Shejina era esa luz milagrosa que aparecía dentro del Santísimo en el tabernáculo o en el templo, que iluminaba milagrosamente el arca del pacto. Mientras que el gentil no es más que una criatura externa y carente de santidad interior. Esto es según el Talmud. En fuentes midráshicas como el Tania, el libro fundamental del judaísmo hasídico, se nos dice: el alma del gentil proviene de las klipot o cáscaras impuras del universo, mientras que el alma judía es una porción de Dios mismo. Entonces vemos cómo es que ellos hacen una diferencia entre el alma de los judíos, que para ellos es más valiosa o la única que tiene valor, y el alma de todos aquellos que no somos judíos. Estas ideas son heredadas del gnosticismo pagano y no de la Torá dada por Moshe. Representan una visión dualista y racista del ser humano, donde unos nacen con alma divina y otros nacen con un alma semejante a los animales. La Torá escrita enseña la unidad de la naturaleza humana. La Torá jamás enseña que haya un alma judía distinta a la del resto de los pueblos, o un alma israelita. De hecho, las escrituras muestran la dignidad compartida por toda la humanidad creada a imagen de Dios. En el libro de Génesis, en la Torá, en Bereshit 1:27 dice: y creó Elohim al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Esto incluye a toda la humanidad, no solo a Israel o no solo a los judíos. El alma, el nefesh, es conocida por Dios a todo ser humano. Concedida por Dios a todo ser humano. Ben Sirá 17:1-3 dice: Elohim creó al hombre de la tierra y le devolvió a ella de nuevo. Le dio un número limitado de días y el poder sobre todo lo que hay sobre la tierra. Lo revistió de fuerza como a sí mismo y le dio dominio sobre los animales y las aves. ¿Dónde hay aquí una distinción entre israelitas o judíos y gentiles en cuanto al alma?
El libro de Job también remarca en Job 34:19, él no hace acepción de personas ni de príncipes, ni estima al rico más que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Los profetas y la inmortalidad del alma para todos los justos. Los profetas del Tanaj o de la Biblia no restringen la salvación ni la vida espiritual solo a los hijos de Jacob. La justicia, la fidelidad al Creador son lo que determina la comunión con Dios. Isaías 56, 6 al 7 dice: y a los hijos de los extranjeros que se acerquen a Yahvé para servirle, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sabiduría de Salomón 3.1 también agrega: las almas de los justos están en la mano de Dios y no los tocará tormento alguno. El texto no limita esto a Israel, sino a los justos, lo cual incluye a todo ser humano que busca a Dios con verdad. Enoc 1:1 al 2 dice: palabra de bendición de Enoc a los justos y elegidos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los impíos y los malvados. De nuevo, la distinción no es étnica ni religiosa, sino ética y espiritual. El Mesías rechaza la superioridad étnica. Rabí Yehoshua, el Maestro Jesús, nuestro Maestro y Mesías, confrontó la hipocresía de los fariseos, quienes ya en su tiempo comenzaban a construir estas ideologías elitistas que después aparecerán escritas en el Talmud. Mateo 23:15 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y una vez que lo han hecho, lo hacen hijo del Geinom 2 veces más que ustedes. Lucas 10:30 al 37, en la parábola del buen samaritano, Yehoshua presenta al samaritano despreciado por los judíos rabínicos como ejemplo moral superior al sacerdote y al levita. Recordemos que los samaritanos son descendientes de aquellas personas que no fueron llevadas al cautiverio por los asirios. Los asirios conquistaron el reino del norte de Israel en el año aproximadamente 700, 800 antes de la era común, unos 200 años antes que el reino de Judá cayera en manos de los babilonios, y se llevaron a su clase dominante, a los comerciantes, a los nobles, a los aristócratas, se los llevaron al destierro. Pero la gente pobre, los campesinos, etcétera, se quedaron, y los asirios después trajeron gente para rellenar ese lugar con gente de otras naciones, y al parecer hubo una especie de mezcla. Cuando el reino de Judá es llevado al destierro, unos 200 años después, pasa lo mismo. Los babilonios no se llevan a la gente común, se llevan a los ricos, a los sacerdotes, a los aristócratas, a los nobles, y ellos son los que están en el destierro en Babilonia, mientras la gente común, la gente pobre, se queda en la tierra de Judá. Cuando ellos regresan, esta gente que se quedó es llamada Am Haaretz, o sea, gente de la tierra, pero como en un sentido despectivo. Y la gente que regresa a repoblar Jerusalén trata de no tener nada que ver ni con los Am Haaretz, a quienes consideran israelitas idólatras o israelitas desviados, y tampoco quieren nada que ver, quieren tener nada que ver con los Shomronim o los samaritanos, a quienes consideran incluso extranjeros disfrazados de israelitas, porque según ellos ya se han mezclado los linajes. Entonces, al final de cuentas, los Shomronim o los samaritanos hacen su propia religión. Ellos adoran en el monte Gerizim y siguen la Torá samaritana, la cual incluye solamente los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y el libro de Josué. Son 6 libros nada más del canon judío. Y los judíos pues se dividen entre los de la provincia de Judea en la época romana y los de la provincia de Galilea en el norte de Israel, pero los galileos pues son despreciados porque digamos como que los de la provincia de Judea son más puros según ellos, y son quienes llevan en realidad las cosas bien. Entonces, esto de la parábola del buen samaritano se da en el contexto de que alguien está neciándole al Maestro Jesús, preguntándole qué tiene que hacer para ganar la vida eterna. Y el Maestro le dice: tienes que
cumplir la Torá, amar a Elión tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta persona neceando le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Él ya tenía muy seguramente una respuesta, sobre todo si se trataba de un fariseo, porque los fariseos y los saduceos promocionaban que prójimos solamente eran otros israelitas, y en el caso de ellos otros judíos o otros judaítas, porque a los galileos tampoco los consideraban parte de ellos. Entonces el maestro hace un cuento que no sabemos si es de la vida real o no, pero al parecer es un cuento nada más, en donde un samaritano, aquellos que ellos consideraban étnicamente profanos, porque ya estaban mezclados con otras naciones, y religiosamente profanos, porque su religión no iba por el lado del judaísmo, es quien termina ayudando a un judío en problemas en la carretera, mientras que pasa un Cohen, un sacerdote, y no lo ayuda, y pasa un Levim, un levita, y tampoco le ayuda. Es decir, dos judíos y que debían de ser ejemplo dentro de la nación y dentro de la fe, no lo ayudan a pesar de que es judío quien está lastimado, y quien lo termina ayudando es alguien a quien ellos consideran idólatra, blasfemo y profano y extranjero, es decir, un samaritano, aunque los samaritanos eran tan israelitas como los judíos. Entonces, con esta parábola, Jesús está diciendo, todos, hasta el que peor te cae, hasta aquel que lleva una religión contraria a la tuya, aquel que tú consideras de otra etnia o de otra raza, hasta ese es tu prójimo. Entonces Yehoshua representa al samaritano, que era despreciado por los judíos rabínicos, como un ejemplo moral. Es un rechazo directo a la doctrina de la superioridad étnica que los judíos ya estaban cocinando en ese entonces. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer. Estas otras ovejas no son judíos perdidos, como enseñan algunos, sino aquellos que buscan sinceramente la justicia y el amor de Dios entre los goim, es decir, entre la gente de otras naciones. Y utilizamos este término goim con el mayor respeto posible, no como un término peyorativo como lo utilizan los judíos, lo han utilizado durante los últimos 2000 años o 2500 años como un término despectivo. No, para nosotros goim es todo aquel que no está dentro de la fe ebionita, pero no es un término despectivo, es decir, son la gente de las naciones. El rechazo ebionita a la ley oral. Nosotros los ebionim, los humildes del Altísimo, rechazamos rotundamente la Mishnah, el Talmud y toda forma de ley oral que contradice la Torah y los profetas. El propio maestro Rabbi Yehoshua dijo en Marcos 7:8-9, porque dejando el mandamiento de Dios de lado se aferran a la tradición de los hombres, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. La ley oral ha suplantado el mandamiento de Dios con preceptos humanos que, como hemos demostrado, incluso enseñan herejías racistas y blasfemias teológicas. La enseñanza talmúdica de un alma judía superior es una invención antibíblica que socava la esencia de la Torá. La dignidad humana, del alma humana, proviene de ser hecho a la imagen de Dios y no de un linaje. No puede haber justicia donde hay orgullo racial. No puede haber santidad donde se adora la tradición en lugar del Creador. Shalom Aleichem. Hasta aquí este tema, Davar Musar acerca de la creencia, de la diferencia entre el alma judía y el alma no judía, la cual nosotros como miembros de la fe ebionita no hacemos y no estamos tratando de faltarle al respeto a ninguna otra religión, pero gracias a la confusión que hay, que continuamente por cumplir con la Torá nos confunden con judíos, pues entonces tenemos que aclarar que nosotros no compartimos ese tipo de mentalidad. Y bueno, pues ya que conocen qué tipo de mentalidad es esa, pues también eso explica muchas cosas que están sucediendo hoy en el mundo con gobiernos, con guerras, con genocidios, etcétera. Entonces, muchas gracias por haber escuchado Davar Musar.